El primero de ellos dice, explique cómo se desagrega el sector público argentino y distinga entre presupuesto base caja y base de vengado. Entonces, lo primero que nos interesa saber es que de la cuenta de ahorro inversión que presentamos en la parte de los conceptos, existen dos versiones para Argentina, una que es la versión base caja y otra que es la versión base de vengado. La versión base caja lo que hace es incluir a todo el sector público nacional, es decir, adentro del sector público nacional incluimos administración pública nacional y las empresas públicas. Mientras que del lado de la base de vengado lo que hace es referirse solo a la administración pública nacional. Si miramos este cuadro, en realidad lo que vemos es que está el sector público nacional no financiero, y este sector público nacional se compone básicamente de dos grandes bloques. Un primer bloque que se llama Administración Pública Nacional y un segundo bloque que se llama, que en realidad comprende las empresas y sociedades del Estado, otro tipo de entes como las universidades, hay otros fondos fiduciarios, obras sociales, etc. Entonces, de estos dos grandes bloques, el esquema, digamos, que se encuentra en base de vengado va a referir solamente a la Administración Pública Nacional, que a su vez la Administración Pública Nacional comprende a la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Y lo que es la base caja incluye estos dos grandes bloques, ¿sí? O sea, la Administración Pública Nacional y el resto de las empresas públicas, como le mencionamos acá en la filmina. Como ya sabrán, supongo, de contabilidad, en realidad los criterios de base de vengado y base caja son diferencias metodológicas en la ejecución, ¿sí?, del presupuesto. En los casos donde se utiliza el criterio de base de vengado, básicamente el criterio de registración que se usa es que imputamos, o sea, la transacción que hagamos la imputamos al año fiscal en la que se crea esa transacción, con independencia del momento que se produce el movimiento de fondos. Imagínense que el Estado vende alguno de sus activos, entonces si lo usamos con base, pero que lo cobra el año siguiente, con el criterio de base de vengado va a quedar registrado el año fiscal donde se está vendiendo ese activo, independientemente de si la plata la recibe ese año o no. Mientras que si utilizamos el criterio de base caja, lo que se hace es cuantificar el movimiento, en ese caso la venta de un activo, con independencia del ejercicio fiscal donde se produce esa transacción, sino que simplemente se registra en el año donde el Estado recibe los fondos. Bien, el ejercicio 1 era muy corto, sí, es solamente cuestiones conceptuales. En el ejercicio 2, básicamente lo que nos pide es que construyamos una serie que refleja la evolución desde el 2015 hasta el 2018 de las siguientes variables para el sector público nacional, en términos, y nos pide que lo expresemos todo en términos nominales y además como porcentaje del PBI. Las variables que nos están pidiendo que usemos, o sea, que construyamos, son el gasto corriente, el gasto capital, el gasto total y el gasto primario, y después el ingreso corriente, el ingreso de capital, el ingreso total y el resultado económico. Bien, para obtener estos datos, como les explica el enunciado del práctico, van a tener que entrar a la página del Ministerio de Hacienda, ir a la parte de datos. Para el caso de los datos del PBI, vamos a usar exactamente los mismos que ya usamos en el práctico de cuentas nacionales, en algún otro, sí, o sea, vamos a tener que ir al apartado que se llama nivel de actividad, ir al archivo que se llama actividad-IED y vamos a usar el cuadro A.5.1. Lo nuevo en este caso es que para los datos fiscales que vamos a usar a lo largo de todo el práctico, vamos a tener que ir a la página del Ministerio de Hacienda, ir al apartado que se llama Finanzas Públicas, nos vamos a descargar un archivo que se llama Apéndice 6, y para este ejercicio en particular vamos a usar la hoja que se llama SPN, haciendo referencia al sector público nacional. Si ustedes usaron esa hoja, en realidad lo que van a ver es que en el 2017 hubo un cambio de metodología. Entonces, con la nueva metodología, los datos están disponibles desde 2015 en adelante. Por eso este ejercicio en realidad nos pide que lo hagamos desde el 2015 hasta el 2018. Bien, una aclaración antes de empezar a ver exactamente cada una de las variables que nos piden es la siguiente. Si ustedes se fijan en la hoja, en el Excel que tienen que descargarse,
van a ver que hay algunos conceptos, sobre todo los conceptos de ingresos corrientes, gastos corrientes, total de ingresos y total de gastos, que van a aparecer como 2 veces con la siguiente referencia. Va a haber algunas columnas que dicen total ingresos antes de figurativos, y análogamente va a haber otras columnas que se llaman total de gastos antes de figurativos. ¿Sí? Y después también van a encontrar otra columna que se llame total de ingresos después de figurativos y otra columna que se llame total de gastos después de figurativos. ¿Qué son los figurativos? Básicamente los figurativos son transacciones que se producen entre distintas jurisdicciones del Estado. Entonces imagínense que no sé, que hay un ministerio que le transfiere cierta plata a otro ministerio o a algún ente descentralizado o a alguna universidad, etc. Entonces, en realidad, a nivel de cada ministerio o a nivel de cada ente, esa plata sí le importa, pero cuando nosotros estamos mirando a todo el sector público nacional en conjunto, básicamente lo que va a pasar con esas transacciones es que se van a cancelar, ¿sí? Imagínense que un ministerio le transfiere a otro, hay un ministerio que va a tener como un ingreso y otro ministerio que va a tener un gasto. Pero si nosotros no miramos a nivel de cada ministerio, sino que miramos a nivel de todo el sector público en general, esos gastos van a estar cancelados. Entonces, para resolver este ejercicio, nos va a ser casi que indiferente utilizar los datos que se llaman antes de figurativos o utilizar los datos que se llaman después de figurativos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es utilizar el mismo criterio, es decir, si nos fijamos los ingresos antes de figurativos, lo tenemos que comparar con los gastos antes de figurativos y viceversa. Entonces, repasando muy rápidamente esta filmina, lo que les muestro acá es que los ingresos corrientes menos los gastos corrientes le vamos a llamar resultado económico, ¿sí? Si a los ingresos corrientes nosotros le sumamos los que se llaman ingresos de capital, vamos a obtener lo que se llama total de ingresos antes de figurativos, y si a este total de ingresos antes de figurativos le sumamos los figurativos, vamos a obtener el total de ingresos después de figurativos. Y análogamente con los gastos, nosotros tenemos los gastos corrientes, les podemos sumar los gastos de capital y vamos a obtener el total de gastos. Pueden ser el total de gastos antes de figurativos, a lo cual le podemos sumar los figurativos y obtener el total de gastos después de figurativos, o podemos operar siempre con los ingresos y los gastos antes de esto que llamamos figurativos. ¿Sí? Entonces, si operamos con los ingresos y con los gastos antes de figurativos, lo que vamos a obtener es un resultado financiero antes de figurativos. Y si operamos con el total de ingresos y el total de gastos después de figurativos, lo que vamos a obtener es un resultado financiero después de figurativos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que justamente, como les comenté recién, a nivel del sector público nacional, lo que es un ingreso para uno va a ser un gasto para otro en términos de figurativos, así que esto se va a cancelar. Por tanto, no importa cuál de los dos criterios utilicemos, el resultado financiero antes de figurativos tiene que coincidir exactamente con el resultado financiero después de figurativos. Esto que parece un poco entreverado quizás es solamente para que ustedes puedan trabajar con las columnas adecuadas en el archivo de Excel, ¿sí? Bien, respecto al ejercicio en sí, lo que nos piden es calcular una serie de variables para 2015, 2016, 2017 y 2018. El ejercicio nos pide que lo expresemos en millones de pesos y después como porcentaje del PBI. Entonces, lo primero que nos interesa es conocer los ingresos corrientes, ¿sí? Que ustedes lo sacan del Excel, hay una columna que se llama ingresos corrientes. Después va a haber otra columna que se llama gastos corrientes, que equivalen a estos millones de pesos para cada uno de estos 4 años. Y una vez que tenemos los ingresos corrientes y los gastos corrientes, vamos a hacer ingresos menos gastos y vamos a obtener lo que llamamos resultado económico. ¿Sí? Esto también está en las filminas de conceptos, pero ya los podemos ir repasando a medida que avancemos en el ejercicio. Entonces, ingresos corrientes menos gastos corrientes nos va a dar lo que llamamos resultado económico. Después, lo que también podemos hacer es, a los ingresos corrientes, que son un tipo de ingresos para el Estado, podemos sumar los recursos de capital, que son otro tipo de ingresos para el Estado. Y si sumamos ingresos corrientes más recursos de capital, lo que vamos a obtener es un total de ingresos. Y, análogamente, tenemos los gastos corrientes,
Si a los gastos corrientes le sumamos los gastos de capital, vamos a tener un ítem que se llama total de gastos, ¿sí? O sea, esto es, por ejemplo, para el año 2015, sumar el concepto B y el concepto E nos va a dar el concepto G, ¿sí? Total de gastos. Pueden chequear ustedes y hacer las cuentas, pero efectivamente se cumple. Y una vez que tenemos el total de ingresos y el total de gastos, si restamos ambos conceptos, es decir, ingresos menos gastos, vamos a obtener lo que llamamos resultado financiero, que como les aclaramos acá, es el resultado financiero, es lo que se obtiene una vez que utilizamos la fila F y le restamos la fila G. Sí, ingresos menos gastos nos va a dar resultado financiero. Entonces, bien, hasta acá lo que nos pedía el ejercicio, el gasto corriente lo acabamos de ver, que si le restamos el ingreso corriente nos da resultado económico. Si al gasto corriente le sumamos el gasto de capital, vamos a obtener justamente lo que llamamos gasto total. Si al ingreso corriente le sumamos el ingreso de capital, vamos a obtener lo que se llama ingreso total. Si restamos el gasto total menos el ingreso total, vamos a obtener lo que llamamos resultado financiero, ¿sí? Y lo que nos estaría faltando entonces es calcular el gasto primario. Como ya deben haber visto también en la parte de conceptos, pero acá lo podemos repasar, el gasto primario lo vamos a obtener teniendo el gasto total menos los intereses de la deuda pública. ¿Sí? Entonces, cuando hay que pagar, cuando el país está endeudado, tiene que pagar intereses, eso es parte de los gastos que tiene el Estado. Lo que pasa es que a veces nos interesa saber cuáles son los gastos que tiene el Estado, pero sin tener en cuenta cuáles son esos intereses. Entonces, si a los gastos totales le restamos los intereses que acabamos de pagar por la deuda pública, obtenemos lo que llamamos un gasto primario. ¿Sí? Entonces, si ustedes van al Excel, más allá de que acá ya les damos el valor final del gasto primario, en los datos no aparece el concepto en sí que se llama intereses, sino que dentro de la sección gasto corrientes van a encontrar un ítem que se llama total de rentas de la propiedad. Ese total de rentas de la propiedad es lo que va a corresponderse con los intereses de la deuda pública y es lo que justamente necesitamos para obtener el dato de gasto primario. Bien, el ejercicio también nos pide que además de detallar todas estas variables para estos 4 años en millones de pesos, también lo hagamos, pero como porcentaje del PBI. Entonces, para eso necesitamos saber justamente cuál es el PBI del 2015 al 2018, y este dato ya lo tenemos de otros prácticos que ya hemos resuelto. De todas formas, acá se los pongo una vez más, ¿sí? Cuál es el PBI en pesos corrientes para el 2015, 2016, 2017 y 2018, y lo único que hay que hacer para expresar esto como porcentaje del PBI es fijarnos. Si, por ejemplo, el PBI en pesos corrientes de 2015 es 5.954.510 millones de pesos y los ingresos corrientes son 1.202.938 millones de pesos, hacemos cuánto representa esto del total de PBI y nos da que justamente los ingresos corrientes representan un 20,2% del PBI. Y exactamente el mismo razonamiento tenemos que hacer para expresar cada una de estas variables o cada uno de estos conceptos como porcentaje del PBI. ¿Sí? Nos fijamos cuánto representa este numerito del total del PBI de cada año. Y básicamente lo que obtenemos son estos porcentajes que están acá. ¿Sí? Bien. El ejercicio 2 está muy relacionado con los conceptos que acabamos de ver con lo que se pide en el ejercicio 3, que básicamente lo que nos dice es cuáles son conceptualmente los distintos resultados que exhibe el sector público. También nos preguntan a cuál se refiere la expresión de déficit fiscal y qué diferencia los conceptos de resultado primario y resultado financiero. Entonces, una vez más, nos sirve como repaso, pero vamos a ver cuáles son los distintos resultados que puede exhibir el sector público. Un primer resultado es el que llamamos resultado total o resultado financiero, que básicamente lo que hacemos es sumar todos los ingresos de los hogares, que pueden ser ingresos corrientes o ingresos de capital, y le restamos todos los gastos que puede tener el gobierno, que justamente son los gastos corrientes y los gastos de capital.
También teníamos otro resultado económico, que es el que vimos acá, ¿sí? La primera parte A menos B, que lo que nos muestra es cuál es el resultado de considerar únicamente las transacciones corrientes, es decir, fijarnos cuáles fueron los ingresos corrientes del gobierno, restarles cuáles fueron los gastos corrientes del gobierno, y eso nos da un resultado que le llamamos resultado económico. Y en tercer lugar, hay un resultado que le podemos llamar resultado primario, que surge de fijarnos cuál es el ingreso primario, cuál es el gasto primario y restarlos. ¿Sí? O sea, el resultado total es ingreso total menos gasto total. El resultado económico es ingresos corrientes menos gastos corrientes, y el resultado primario, como sugiere el nombre, es ingreso primario menos gasto primario. ¿Qué sucede acá, para el caso en particular de Argentina? Que para pasar de una variable que esté en términos totales a primario, lo que hay que hacer es descontarle los intereses, ¿sí? Entonces, en el caso de los ingresos, para pasar del ingreso primario, para pasar del ingreso total, disculpen, al ingreso primario, lo que tendríamos que hacer es descontarle los intereses cobrados. Lo que pasa es que en países como Argentina y muchos otros, son países que prácticamente no cobran intereses de deuda, sino que al revés, son países que tienen que pagar intereses de deuda. Entonces, en Argentina los intereses cobrados son prácticamente cero, o son tan bajos que el ingreso primario prácticamente coincide con el ingreso total. ¿Sí? Entonces casi que no vamos a hacer esta distinción. Cada vez que hablemos de ingreso primario e ingreso total van a ser casi que equivalentes. Sin embargo, como Argentina tiene que pagar bastantes intereses de deuda actualmente, el gasto primario y el gasto total justamente no va a... El gasto total y el gasto primario no van a coincidir, no van a ser parecidos, porque los intereses que pagamos son altos. Entonces, para calcular el resultado primario, finalmente lo que hacemos es agarrar el ingreso total y le restamos el gasto primario. ¿Sí? ¿Cómo construimos el gasto primario? Bueno, nos tenemos que fijar cuánto fue el gasto total y restarle lo que pagamos de intereses de la deuda pública. Sí, que como dijimos hoy acá, en el caso del archivo de datos, los intereses están bajo el nombre total rentas de la propiedad. Perfecto. Entonces, una vez que a los gastos totales les restamos los intereses de la deuda pública, obtenemos lo que es el gasto primario, y una vez que obtenemos el gasto primario vamos a poder calcular lo que es el resultado primario. Cualquiera de estos tres resultados pueden dar positivos, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando los resultados son positivos le llamamos superávit, y cuando los resultados son negativos le llamamos déficit. ¿Sí? Bien, de hecho, esto también son los mismos conceptos que vimos que estaban en las filminas de conceptos generales, ¿sí? Donde el resultado económico y el resultado financiero son las cuestiones que están por arriba de la línea, y la contrapartida o la contracara de estos resultados económicos y financieros va a ser los conceptos que están debajo de la línea, que básicamente nos dice si el país se tiene que endeudar o no, en función de cómo haya sido su resultado total o su resultado financiero. Bien, como repaso también de los conceptos y como aclaraciones adicionales, lo que justamente nos muestra esto que llamamos cuenta AIF o AIF, ¿sí? Es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Vamos a tener como al sector público total dividido como en dos grandes bloques. Uno que es arriba de la línea, donde va a ir todo lo que tenga que ver con ingresos y gastos corrientes e ingresos y gastos de capital. Y eso se tiene que la contracara de eso va a tener que ser justamente lo que está por debajo de la línea, que es que si, por ejemplo, nuestro resultado financiero es negativo, o sea, es un déficit, implica que entonces estamos gastando más de nuestros ingresos. Y eso de alguna forma lo tenemos que compensar. ¿Cómo lo compensamos? Y bueno, entonces el endeudamiento neto va a tener que ser positivo. Si nuestro resultado es negativo, implica que nuestro endeudamiento neto va a tener que ser positivo, porque para financiar esto que no nos está alcanzando, vamos a tener que endeudarnos. ¿Sí? Bien. Es básicamente lo que dice acá, ¿sí? Lo que está por debajo de la línea, lo que termina haciendo es relacionar lo fiscal, es decir, cómo nos va con nuestros ingresos y nuestros gastos, con lo monetario y financiero, es decir, cómo nos comportamos respecto a la deuda pública, su nivel y su composición.
Bien, el ejercicio 3 también nos preguntaba a cuál se refiere la expresión déficit fiscal. Y por lo general, cuando hablamos de déficit fiscal, nos referimos sí al resultado financiero, es decir, la diferencia entre los recursos totales y los gastos totales. También se puede hablar de déficit fiscal primario, que es básicamente en el caso donde el resultado primario es negativo. Pero en términos generales, cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos del déficit fiscal total, que es justamente el resultado de sumar ingresos corrientes e ingresos de capital y restarle los gastos corrientes y los gastos de capital. Y por último nos preguntan qué diferencia a los conceptos de resultado primario y resultado financiero, y una vez más, como dijimos, el resultado financiero incluye, como dijimos hoy, los gastos, los ingresos y los gastos totales, mientras que el resultado primario toma en cuenta, o sea, netea de este resultado lo que se pagaron por intereses de la deuda pública. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué puede ser útil? Y bueno, porque justamente cuando nosotros calculamos el déficit fiscal primario, lo que estamos haciendo en realidad es tomando en cuenta los pagos y cobros sobre los que el gobierno tiene control actualmente. Cuando nosotros consideramos el gasto total y ahí adentro incorporamos o incluimos lo que pagamos de intereses, en realidad ahí estamos incluyendo cosas que ya están, entre comillas, fuera de control del gobierno, porque por lo general el pago de intereses no dependen necesariamente de la actuación del gobierno actual, sino que están comprometidos con anterioridad. Entonces muchas veces es útil conocer en realidad no el déficit fiscal total, sino el déficit fiscal primario para justamente tener en cuenta solamente los ingresos y los gastos sobre los que el gobierno tiene control, que no es el caso de los intereses de deuda, que hay que pagarlos de todos modos. Bien, y por último, por lo menos para este primer bloque, lo que nos pide el ejercicio 4 es comparar en un periodo de al menos 20 años la evolución de los ingresos tributarios y el PBI. Y nos pregunta si podemos sacar alguna conclusión respecto de la relación entre ambas variables. Y que observemos la aparición de nuevos gravámenes y la desaparición de otros en la evolución y averiguar los principales cambios en las alícuotas o las tasas y si se trata de tributos coparticipables o no. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver, esto también está en las líneas de conceptos, vamos a refrescar el concepto de presión fiscal, que básicamente lo que hace el concepto de presión fiscal o presión tributaria es vincular los recursos tributarios con el PBI. Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, tenemos el PBI total de Argentina, nos podemos fijar cuánto es la recaudación de Argentina, y haciendo este ratio, es decir, la recaudación por impuestos de Argentina sobre el PBI de Argentina, nos va a dar justamente un valor de presión fiscal o presión tributaria. Es decir, qué tan relevantes son la recaudación por impuestos respecto al PBI total. Nuevamente, para tener claro los valores del PBI, vamos a usar, vamos a ir al apartado nivel de actividad y vamos a usar el mismo archivo que veníamos usando, y en este caso para la parte de recursos tributarios o recaudación vamos a ir al apartado de finanzas públicas. En el mismo archivo que bajamos hoy vamos a usar la hoja que se llama RECA. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: si se fijan, nos están pidiendo que hagamos esta comparación para un periodo de 20 años. Entonces, vamos a tener un primer problema, que es que en realidad la serie de PBI, tenemos por un lado una serie que va de 1993 a 2012 y por otro lado una serie que va del 2004 al 2019. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empalmar esa serie, es decir, tenemos un PBI que se calcula de una forma entre el 2000 y el 2012. Y después tenemos un PBI que empezó a calcularse de forma distinta del 2004 en adelante. Y si se acuerdan del práctico de índices, cuando nosotros teníamos una variable medida con dos metodologías distintas, es decir, acá la base para el PBI en cada una de estas columnas es distinta, lo que podemos hacer es empalmar la serie. No voy a reexplicar cómo se hace, dado que en realidad ya lo vimos en el práctico de cuentas nacionales, pero básicamente lo que había que hacer era obtener una especie de coeficiente de empalme que nos permite justamente vincular las series. Entonces,
esta serie que la tenemos con la nueva metodología a partir del 2004, lo que vamos a poder hacerla es expresarla también en los años anteriores que nos faltan. El resultado final de esto, sí, cualquier cosa si no después nos preguntan, pero el resultado final de esto tiene que ser un PBI empalmado que tenga, para los últimos 20 años, tengan exactamente la misma base. Esto es el resultado que está acá en esta columna que se llama PBI corriente en millones de pesos, una vez que ya está hecho el empalme. Y después vamos a tener otra columna que lo que nos está mostrando justamente es el total de los recursos tributarios. Para tener estos datos no tuvimos que hacer ningún empalme porque si se fijan en la hoja que se llama RECA, justamente esta información está disponible del 97 hasta el 2019, por lo tanto no tenemos ningún tipo de problema con la serie metodológica y no tenemos que empalmar absolutamente nada para los recursos tributarios. ¿Cómo calculamos la presión fiscal? Bueno, dijimos que teníamos que relacionar cuánto recauda el gobierno en materia de impuestos respecto a cuánto es su PBI. Y a ese ratio lo multiplicamos por 100, ¿sí? Entonces, si hacemos básicamente 47.643 millones de pesos sobre un PBI que era 307.256 millones de pesos, nos da que la presión fiscal para 1999 era un 15,5%. Y esta misma cuenta que acabo de hacer yo, ¿sí? Que surge justamente de aplicar esta fórmula que es muy simple, nos muestra que la presión fiscal entre 1999 y 2019 evolucionó de esta forma. Acá lo tenemos puesto en un gráfico, ¿sí? Esto es básicamente la presión fiscal que acabamos de calcular para cada uno de los años considerados. Básicamente lo que se ve es que si bien hay una cierta tendencia a aumento, de por lo menos 2009 en adelante se mantiene relativamente estable. Y con este gráfico en realidad lo que estamos tratando de hacer es contestar esta pregunta que nos hacía sobre si podemos sacar alguna conclusión respecto a la relación entre ambas variables. Lo que podemos observar en este gráfico es que ambas variables por lo general siempre evolucionan de forma parecida. Es decir, si más o menos mantenemos un porcentaje de presión fiscal parecido, imagínense que siempre recaudamos entre un 15 y un 20% del total del PBI, a medida que aumenta el PBI va a aumentar la recaudación tributaria. Y viceversa, ¿sí? Si el PBI cae, por lo general la recaudación tributaria también cae.